El amanecer apenas tocaba los tejados del pequeño pueblo de Contulmo cuando la primera vela fue encendida. La llama titilaba sobre una imagen descolorida de Santa Teresa, al lado de una taza de loza cuarteada y un poncho a medio bordar. Dentro de la casa todo olía a madera húmeda, a silencio y a espera. Doña Rosario se levantó despacio, envolviéndose en una manta gruesa que aún conservaba el aroma del invierno pasado. Cada paso sobre el suelo de tablas crujía como si la casa también suspirara. Se detuvo frente a una fotografía antigua colgada junto al fogón, una niña con trenzas y una sonrisa viva. «Mi Carmencita, ¿me soñaste anoche?», susurró con voz temblorosa, mientras el vapor del té comenzaba a elevarse como una oración muda. Afuera, la neblina abrazaba el pueblo como un secreto. Doña Rosario abrió la puerta con cuidado. El frío le golpeó el rostro, pero ella no se inmutó. Caminó hasta el gallinero, con su canasto vacío y los dedos helados. Pero esa mañana, algo la detuvo. Al pie de su escalera, bajo un tejado chorreante, había una figura encorvada. Un hombre, cubierto por una chaqueta empapada, sostenía en brazos a un bebé que lloraba. La mujer dio un paso atrás, asustada. Él alzó la mirada y sus ojos, llenos de súplica y vergüenza, la alcanzaron como una flecha. «Señora, por favor, solo un rincón donde esperar que pase el frío». Rosario miró al cielo, luego al niño. Tragó saliva. «Entre. Aquí no hay mucho, pero hay calor». Ignacio entró con pasos torpes, sin mirar mucho alrededor, como quien no quiere invadir más de lo necesario. Rosario lo condujo hasta la estufa de leña, aún apagada, y buscó con rapidez la manta más seca que encontró. «Siéntese ahí. Voy a preparar algo caliente». El hombre se acomodó con el niño sobre el pecho. Simón seguía llorando bajito, como si el mundo entero le doliera. Rosario encendió la vela de la repisa y murmuró una oración breve. Luego, al mirar al bebé, algo en su pecho se estremeció. «¿Cómo se llama el angelito?», preguntó sin mirarlos. Ignacio acarició la cabecita mojada y respondió con voz apagada. «Simón. Tiene apenas 6 meses y no tenemos a dónde ir». La olla comenzó a hervir sobre la estufa, mientras el silencio llenaba la casa. Rosario no hacía preguntas, pero sus ojos decían todo. Preparó un té de boldo con un trozo de pan de papas que había guardado del día anterior. Lo colocó sobre la mesa como si fuera un banquete. «No es mucho, pero está hecho con fe». Ignacio la miró con sorpresa y los ojos enrojecidos. «Hace 3 días que no dormimos bajo techo. Nadie abre la puerta. Todos tienen miedo. ¿Usted es la primera?» Rosario se sentó frente a él. «No soy la primera. Solo soy vieja. Y cuando uno envejece, el miedo pierde importancia». Tomó el pan, lo partió en 2 y lo entregó. «A veces, compartir lo poco es lo único que nos salva». Simón ya no lloraba. Dormía envuelto en la manta vieja que Rosario había calentado junto al fogón. Ignacio lo observaba con los ojos chellos de lágrimas, contidas. «Mi mujer falleció al dar a luz. Desde entonces es solo él y yo. Vendí el camión, perdí el trabajo y el orgullo también lo dejé atrás». Rosario no dijo nada. Apenas se levantó y colocó un leño seco sobre el fuego. La llama se alzó como si respondiera a esas palabras. Luego volvió a la mesa y, con una calma maternal, murmuró: «No necesitas contarme todo hoy. A veces, el alma también necesita silencio para respirar». Ignacio la miró con una mezcla de gratitud y desconcierto. Aquella mujer no tenía nada, pero ofrecía como si lo tuviera todo. La tarde cayó sobre el pueblo con una lluvia mansa, casi agradecida.
Rosario tejía en su silla junto a la ventana mientras Ignacio secaba la ropa del bebé sobre una cuerda improvisada junto al fuego. En el aire flotaba el aroma a sopa de cebolla y la melodía suave de una radio antigua. De pronto, Rosario levantó la vista y preguntó: ¿Has orado alguna vez? Ignacio vaciló. No desde que era niño. Me pareció que Dios ya no me oía. Rosario clavó los ojos en la vela sobre el altar. Él no grita, Ignacio, solo susurra. Pero cuando el corazón está roto, el susurro se escucha como un trueno. El hombre bajó la cabeza. En ese instante comprendió que no había entrado en cualquier casa. Había cruzado el umbral de algo sagrado. La noche envolvía la cabaña con un silencio denso, interrumpido solo por el crepitar de la leña. Rosario colocó a Simón en una cesta forrada con lana vieja y lo cubrió con un ponchito diminuto que ella misma había tejido hacía años, cuando aún esperaba nietos que nunca llegaron. Ignacio la observaba desde la mesa. ¿Y usted tiene familia?, preguntó con cautela. Rosario no apartó la vista del niño. Tuve una hija. Se fue hace muchos años, sin despedirse. Nunca volvió. La frase flotó en el aire como una herida abierta. Ignacio se levantó, se acercó despacio y dijo: entonces quizás Dios me trajo aquí para recordarle que todavía hay quien vuelve. Rosario cerró los ojos por un segundo. No, lloró, pero algo en su rostro se ablandó, como si una grieta antigua se hubiera vuelto a abrir. Afuera, la lluvia no cesaba. Rosario encendió otra vela y la colocó junto a la fotografía de su hija, una imagen ya pálida, donde una niña de trenzas miraba al horizonte con inocencia. Ignacio la miró en silencio. «Se parece a usted en los ojos». Rosario asintió sin decir nada. Luego se sentó y tomó entre sus manos una caja de madera. La abrió con lentitud, revelando bordados, cartas antiguas y un pequeño zapato tejido. «Guardo esto por si algún día decide regresar». Ignacio respiró hondo, se acercó y colocó su mano sobre la de ella. «Tal vez no soy su hija, pero esta noche usted fue madre para nosotros». Rosario lo miró y por primera vez en años dejó escapar una lágrima. «Y tú me trajiste de vuelta la fe». Al amanecer, la lluvia cesó como si el cielo también quisiera descansar. Rosario ya estaba despierta, con el delantal puesto y los pies descalzos sobre la madera fría. Ignacio dormía profundamente, abrazado a Simón, quien respiraba con paz, con el puñito cerrado sobre el pecho. Rosario preparó pan de papas fresco, su última harina, y colocó 3 tazas sobre la mesa. Mientras amasaba, miraba por la ventana ocre y oraba sin palabras. Cuando Ignacio despertó, encontró el pan aún caliente y el aroma llenando la casa. «No sé cómo agradecerle», susurró. Rosario apenas sonrió. «Lo agradecerás cuando ayudes al próximo que golpee tu puerta con el alma rota». Después del desayuno, Ignacio comenzó a ordenar sus pocas pertenencias. «Me voy antes de que usted se arrepienta de habernos acogido», dijo en tono de broma, aunque los ojos o dicían otra cosa. Rosario guardaba o silencio. Le entregó un pequeño envoltorio de tela. «Para Simón, es un escapulario. Lo bordé esta madrugada». Ignacio lo desdobló y vio un bordado simple pero hermoso. Una cruz rodeada de espigas. «Gracias. Nunca nadie nos dio algo así». Antes de partir, se detuvo en la puerta. «¿Puedo regresar algún día?» Rosario lo miró largo con ternura. «Cuando el corazón te lo pida, esta puerta va a estar abierta y la vela encendida». Ignacio asintió y con Simón en brazos se perdió entre la neblina del amanecer. Pasaron 2 días. Rosario volvió a su rutina: encender la vela, bordar en silencio, cuidar el jardín seco. Pero algo había cambiado.
El rincón donde Ignacio se había sentado parecía guardar calor. La cesta vacía de Simón aún estaba junto al fuego, como si no quisiera ser guardada. Una vecina del pueblo vino a dejarle leche. Dicen que usted tuvo visita, un hombre con un bebé. Rosario solo sonrió, bajando los ojos. Los que llegan con hambre no son visita, son respuesta. Esa noche encendió 2 velas, una por la hija que aún esperaba, y otra por aquel que había cruzado la lluvia y dejado una semilla de luz. 3 días después, el sonido de un motor interrumpió el silencio de la calle de tierra. Rosario salió con la escoba en la mano y el corazón apretado. Una camioneta, blanca, reluciente y desconocida, se detuvo frente a su casa. Ignacio bajó. No traía solo al pequeño Simón en brazos, sino también varias bolsas de mercado, una caja de herramientas y un sobre cerrado. No podía irme sin hacer esto, dijo, con los ojos húmedos. Rosario no entendía. Él comenzó a descargar arroz, harina, frazadas, pintura. Esto es para usted, para su casa, para su fe. Le entregó el sobre. Y esto, para que no le falte más que esperanza. Rosario lo abrió. Dentro, varios billetes bien doblados. No lo acepto por caridad, sino por lo que significó su pan. Rosario se quedó inmóvil, el sobre entre las manos temblorosas. Yo no hice nada extraordinario. Ignacio se acercó, dejando a Simón en la cesta, que seguía en el mismo rincón. Lo hizo todo, señora. Me dio techo, pan, silencio y una fe que yo ya no tenía. Rosario respiró hondo. Entonces, no me pague con dinero. Págueme con algo que dure más. Ignacio frunció el ceño, intrigado. ¿Qué quiere? Ella se acercó mirándolo directo a los ojos. Cuénteles a otros, no de mí, sino de lo que Dios puede hacer cuando uno abre la puerta. Ignacio asintió, emocionado, prometido, y abrazó a Rosario como un hijo que nunca tuvo madre y como un hombre que volvió a nacer. Antes de marcharse, Ignacio sacó una última caja del vehículo. Dentro, materiales de construcción. Con permiso, voy a reparar el techo. No puedo irme sabiendo que la próxima lluvia la va a encontrar sola. Rosario lo dejó hacer en 1900. Silencio. Durante horas, Ignacio martilló, pintó, arregló las filtraciones con manos firmes. Rosario lo observaba desde la ventana, con una taza caliente entre las manos. Simón dormía, esta vez con el escapulario sobre el pecho. Cuando el sol comenzó a bajar, el techo ya no tenía grietas y la casa parecía otra. Ahora sí me puedo ir tranquilo, dijo Ignacio. Rosario, sin sonreír, respondió. No se vaya muy lejos. Los que regresan siempre son bienvenidos aquí. Esa noche, Rosario no encendió una sola vela, sino 3. Una por su hija perdida, otra por Ignacio y Simón, y una tercera, pequeña, por todos los que aún andaban buscando un lugar donde ser vistos. Afuera, la luna se alzaba como un ojo brillante sobre el valle. Dentro de casa, el aire olía a pintura fresca, a pan horneado, a esperanza. Al sentarse en su sillón, Rosario tomó una hoja en blanco y escribió algo que no hacía desde hacía años. Una carta. Querida Carmencita, hoy abracé a un hombre roto y a un niño que aún no sabe hablar, pero ya me dijo tanto. Luego, con manos trémulas, dejó la carta sobre la repisa, al lado de la foto. No sabía si alguien la leería, pero sentía que el cielo sí. A la mañana siguiente, una noticia corrió por la radio comunitaria del pueblo. Una vecina anónima acogió a un padre soltero y a su bebé durante la tormenta. Hoy, ese hombre inició una red de ayuda para otros como él. Rosario quedó en shock. ¿Una red?, murmuró. Encendió la radio al máximo. Ignacio estaba siendo entrevistado. Todo comenzó con una taza de té y un pan de papas.
en la casa de una mujer que no preguntó, solo ofreció. Rosario llevó las manos a la boca emocionada. No sabía que su gesto había encendido algo más allá de esas paredes. En ese instante, el teléfono, que casi nunca sonaba, empezó a vibrar. Al contestar, una voz temblorosa del otro lado susurró, «¿Mamá?». Rosario se quedó sin aire. El pasado había encontrado el camino de regreso. «Mamá, soy yo, Carmen». La voz al otro lado del teléfono era temblorosa pero viva. Rosario apretó el auricular con fuerza, sintiendo que el alma se le salía por los dedos. «Te escuché en la radio, no dijiste tu nombre, pero supe que eras tú». Un silencio largo. «No sabía si aún me recibirías», dijo Carmen, ahogada por la culpa. Rosario cerró los ojos. «Hija, nunca dejé de encender la vela por ti». Las lágrimas comenzaron a caer sin control. Carmen explicó que vivía en Osorno, tenía un hijo pequeño y que por años quiso volver, pero no sabía cómo. «Ahora sé que aún tengo un lugar y quizás un perdón. Lo que más tengo es amor», respondió Rosario, y colgó con el corazón ardiendo de esperanza. 3 días después, una combi azul con placas lejanas se detuvo frente a la casa de Rosario. Las vecinas miraban desde las cortinas, susurrando. Rosario salió con paso lento, el rosario colgando de su cuello, la vela ya encendida sobre la repisa. La puerta de la combi se abrió. Carmen bajó, mayor, con el rostro marcado por los años, pero los mismos ojos de niña. A su lado, un niño pequeño, Matías, la sujetaba con fuerza. Rosario se detuvo. Carmen también. Por un segundo, el mundo dejó de girar. Entonces Rosario abrió los brazos. «Vengan». El abrazo fue largo, mojado de lágrimas viejas. El niño miró hacia adentro, donde brillaba la llama. «¿Esa luz es para mí también?». Rosario acarició su cabeza. «Es para todos los que alguna vez se perdieron, pero aún creen en regresar». La casa de Rosario, antes callada como un suspiro, ahora respiraba vida en cada rincón. Simón, el bebé de Ignacio, balbuceaba en el regazo de Carmen, mientras Matías corría por el jardín con un barquito de madera en la mano. Rosario tejía junto a la ventana, pero sus ojos no seguían la lana. Seguían las risas que salían desde la cocina, donde Ignacio preparaba sopa de papas con cebolla. «Nunca imaginé que escuchar voces otra vez me haría tanto bien», susurró. En la repisa, al lado de la vela encendida, ya había una nueva foto, los 4 juntos, sonriendo. Esa tarde, Carmen se acercó con los ojos húmedos. «Mamá, nunca supe cómo pedir perdón». Rosario tomó sus manos. «Hija, a veces volver es la única palabra que Dios necesita». El domingo amaneció con sol tímido y olor a pan recién horneado. La capillita del pueblo, que solía estar vacía, se llenó por primera vez en años. Rosario entró de la mano de Carmen y Matías. Ignacio cargaba a Simón dormido en sus brazos. El sacerdote los reconoció y sonrió con ternura. «Hoy tenemos entre nosotros un milagro, pero no de esos en que caen del cielo, sino de los que se construyen con fe y fuego lento». Durante la misa, Rosario lloró en silencio, no de tristeza, sino de gratitud. Al final, una mujer mayor se acercó. «Rosario». Su fe nos devolvió las ganas de creer. Ella simplemente respondió: «Yo solo hice lo que mi madre me enseñó, mantener la vela encendida». Y en ese instante, el cielo pareció abrirse un poco más. Con el paso de los días, la casa se transformó en un refugio. Ignacio decidió quedarse en el pueblo. Comenzó a ayudar a los vecinos con arreglos y junto a otros padres solos, levantó un pequeño proyecto comunitario, la Red del Pan. «Para que nadie más tenga que mendigar calor», decía. Carmen bordaba junto a Rosario en las tardes, enseñándole a Matías a coser pequeños animales de tela.
Las risas llenaban los espacios donde antes solo vivía el viento. Simón dio sus primeros pasos en el patio, entre macetas de albahaca y tierra húmeda. Rosario, sentada en su mecedora, miraba todo con los ojos llenos. Esta casa antes era solo madera, ahora es un milagro. Y cada atardecer sin falta encendía la vela, ya no por nostalgia, sino por gratitud. Una mañana, la radio comunitaria volvió a tocar la puerta. Querían grabar un documental sobre milagros silenciosos. Rosario dudó. No soy nadie importante, pero Ignacio la miró con ternura. La fe también necesita eco, doña. La entrevista se hizo bajo la parra, con el canto de los pájaros de fondo. Rosario hablaba con pausas, como quien teje palabras con el alma. Yo solo abrí una puerta, el resto lo hizo Dios. Al final, el periodista preguntó qué le diría a quien ha perdido la fe. Rosario miró fijo a la cámara y dijo: no toda fe hace ruido. A veces es solo una vela encendida, esperando que alguien regrese. La grabación se hizo viral. Gente de todo el país escribió cartas, y entre ellas había una que cambiaría todo. La carta venía desde Mendoza, escrita a mano con una caligrafía antigua. Era de una señora llamada Elena, que decía haber conocido a la madre de Rosario en su juventud. Su historia llegó hasta acá, y cuando vi su rostro en el video, reconocí los ojos. Hay algo que necesitas saber. La carta contaba cómo su madre, doña Inés, ayudaba a familias enteras durante una gran sequía. Daba pan, abrigo y oración, incluso cuando ella misma no tenía casi nada. Usted no lo sabía, Rosario, pero está siguiendo el mismo camino de su madre. Rosario leyó en silencio, con los dedos temblorosos. Al terminar, apretó la carta contra el pecho. Entonces, no era soledad, era herencia. Y por primera vez sintió que su fe venía de mucho más atrás. Esa tarde, Rosario llamó a todos a la mesa: Carmen, Ignacio, Matías y el pequeño Simón. Con la carta en la mano, les habló de su madre, de aquella mujer que había encendido muchas velas antes que ella. Ahora lo entiendo todo. Mi misión nunca fue esperar, fue recibir. Ignacio la miró con respeto. Y lo hiciste como nadie. Carmen tomó la mano de su madre. Ahora nos toca a nosotros continuar. Ese día decidieron abrir la casa a reuniones semanales. Ofrendas, oración, pan compartido, escucha sin juicio. Así nació el fogón de la esperanza. Cada vez que alguien cruzaba la puerta, Rosario decía lo mismo: llegaste, y aquí siempre habrá una vela encendida para ti. Con el pasar de los meses, el fogón de la esperanza se convirtió en el corazón del pueblo. Viudas, niños, hombres quebrados y jóvenes confundidos llegaban en silencio y salían con una llama nueva en los ojos. Carmen daba talleres de costura. Ignacio enseñaba a reparar cosas simples. Rosario preparaba infusiones con hierbas del jardín, mientras Simón y Matías jugaban bajo el parrón. Un día, mientras Rosario bordaba en la galería, observó a Simón dar sus primeros pasos. Cayó, pero Matías lo sostuvo antes de tocar el suelo. Ella sonrió. Esa es la red, dijo, más para sí misma. Y cada tarde, al encender la vela, murmuraba con el alma en calma: la llama que empezó con dolor, ahora calienta muchas almas. La radio volvió una última vez, esta vez con una productora de televisión. Querían hacer un documental. Rosario dudó, pero aceptó. No por mí, por los que aún están buscando una luz. Durante la grabación le preguntaron: ¿qué más desea? Ella miró al cielo suave de otoño. Que esta llama no se apague, que alguien dentro de 50 años diga: allí vivía una mujer que creyó y por eso vio milagros. Ignacio la tomó de la mano. Carmen la abrazó.
Matías, con su espontaneidad, corrió frente a la cámara y gritó: «¡Mi abuela sabe prender a Dios!». Las risas llenaron el patio. Rosario cerró los ojos y dijo bajito: «No soy yo, es Él, que se enciende donde alguien tiene fe». Y en ese momento, la vela titiló, como si el cielo dijera amén. El tiempo pasó con dulzura. Los cabellos de Rosario se volvieron completamente blancos, pero su voz seguía firme, como raíz profunda. Simón ya hablaba, corría, preguntaba cosas del cielo. Matías leía cuentos a los niños que llegaban cada semana. Una tarde, Rosario se sentó en su mecedora favorita frente a la ventana. El bordado descansaba en su regazo, pero sus ojos estaban fijos en el horizonte. Carmen notó el silencio. «Mamá, ¿estás bien?» «Sí, hija. Hoy me siento llena». Como si la nostalgia se hubiera convertido en paz. Esa noche, después de encender la vela y besar la foto de su madre, Rosario se acostó con una sonrisa serena, y mientras dormía, su alma salió despacio, como una llama que no se apaga, sino que sube al cielo. El velorio fue sencillo, como todo lo que Rosario amaba. La casa se llenó de flores silvestres, panes calientes y velas encendidas por cada rincón. La radio transmitió en vivo: «Hoy despedimos a la mujer que enseñó a un pueblo a encender fe en vez de miedo». Ignacio habló con Simón en brazos, Carmen leyó la carta de Elena, y Matías, con lágrimas en los ojos, colocó una placa de madera al lado de la foto de Rosario. Decía: «Aquí vivió una mujer que creyó y por eso vio milagros». Junto a la placa encendió una vela, porque cuando alguien decide abrir la puerta, Dios siempre encuentra el camino.